Le pusimos la cocina política. Meo Maltés Albornoz, nuestros tres chef con tertulios de la noche. Bienvenido. Muy bien, me encuentro. Bonito, ¿eh? ¿Está bonito? Sí, Bonito, sí. Ojalá fuera así elegante Oye, la cocina. pusieron allá, Sí. por allá están los cuchillos, nosotros Utensilios. nos dejaron sin nada. Laura, perdón, Laura, allá usted tienen los ahí cucharones. Ah, yo tengo también, cucharón tiene ya, para revolverla. eso. A Meo le dejamos Naranja. sin nada porque... Nada, agua. qué? Por razones de fuerza Para cagar el mayor. arroz. Por razones de fuerza. No se lo ha ganado, no se lo ha ganado. Bueno, como ya pueden ver, Pablo Maltés, candidato a gobernador de la región metropolitana, Marco Enríquez Gominami, ex candidato presidencial, fundador del Grupo de Puebla, líder del PRO, Laura Albornoz, abogada, ex ministra del CERNAM, candidata constituyente por el distrito 10. A ver, antes de, me piden desde dirección, la última vez que estuvo indirectamente Pablo Maltés acá, estuvo Pamela Giles, contó algo, Pamela, respecto a una triste récord que se mantiene. No ha variado. Sí, Ok, gracias. Es por el nepotismo. Perfecto, es por el No negocio. por otra razón. Aquellos que ven el programa entenderán de lo que estamos hablando. Oye, pensé que no estaba vamos a hablando de la actividad sexual, ¿no? Nada que ver. Por lo del eso, triste justamente. récord. Ah, por eso era por Para que eso. nadie pueda Ya. acusar de nepotismo. Sí. Claro, exactamente. Ella habló Llevamos de un 3 tiempo. años, Ah, 3 ya. años de ausencia. En fin, Yo me bueno, quedé atrás. Yo creo que Abstinencia. soy más hueonquero, más lento. Abstinencia. dijo 3 años. 3 que años. se celebraban justamente por esos días. Tampoco. Tampoco. José. Sí, los 3. Marco habla de periodo más prolongado. ¿Qué tienes que, Por periodo ¿qué tienes que legislativo. contar tú, Marco? Entre cada campaña presidencial, recién ahí, una noche. Nada, una tontera. No. Con razón, Marco no quiere volver a ser candidato para decir. Que al revés, que es lo que me toca. No. Ya nos estamos echando a perder la cocina, que era hombres de Estado, mujeres de Es Estado, verdad. hablando de política y Volvamos al terminamos momento hablando serio que de amerita. A ver, la cocina hoy día empezó a sacar un aroma distinto luego que el Consejo de Monumentos Nacionales decidiera definitivamente que había que sacar la estatua de Baquedano. Veíamos recién imágenes de lo que está ocurriendo, ahí las vemos de nuevo. Ya comienza todo el operativo, procedimiento para llevarse. El presidente Sebastián Piñera ha dicho que se la van a llevar, la van a restaurar y él se compromete a volverla a dejar en su lugar. ¿Cómo ven ustedes este proceso, Laura? ¿Cómo sienten que ha sido este episodio de la estatua de Baquedano, lo que implica, lo simbólico, lo que representa para un sector y para otro? Yo creo que no es primera vez que sucede. En Concepción, ustedes no sé si recuerdan, había una estatua de Lautaro y otro de Pedro Valdivia en Concepción y se sacó justamente la de Pedro Valdivia. Hay un intento de reescribir la historia que ha estado construida, como sabemos, por los poderosos, por los que quieren contarla. Y me parece a mí que la decisión de sacarlo es una decisión que se podría haber evitado y vamos a ver qué es lo que pasa después, por quién lo vamos a reemplazar. Pero más que la estatua, que yo entiendo que es el tema que nos convoca a la cocina, no voy a cambiar de tema, a mí lo que me sorprendió en su momento fue la ida sacada de madre o salida de madre, en cierta forma, del comandante jefe del ejército con su carta. No es primera vez en la historia que hacen este tipo de deliberaciones y es eso lo que vamos a tener que seguramente regular en una próxima constitución, este nivel de obediencia, disciplina, jerarquización, profesionalización, que son adjetivos que a veces se olvida un poco en el cumplimiento de estos roles, particularmente del ejército chileno. A mí la verdad que la estatua es una decisión de respetando la historia del país, las distintas interpretaciones de la historia. Yo igualmente creo que no es primera vez que se da y que lo habíamos observado en otros lugares o regiones del país. Pablo, en este caso, en este plato que termina con la salida de la estatua de Baquedano, ¿hay chefs que ganan? ¿Hay personeros del mundo político que podrían sacar cuentas alegres respecto a esto? Yo creo que es la gente la que gana. Yo estoy en desacuerdo con que las interpretaciones de la historia den para tanto como para tolerar lo que hemos tolerado. En relación a esta estatua, francamente ha sido una provocación. Las movilizaciones populares, particularmente del 2019, dan cuenta de que la gente está hasta acá, de la oligarquía, de la élite, del poder, del abuso, etc. Y efectivamente Baquedano representa, no hay ninguna duda, eso. Entonces, y hoy día se corrobora la presencia hoy día de un grupo de torturadores, de exmilitares, está la B, por ejemplo, está Cast, o sea, el núcleo más duro pinochetista se hace presente para defender esto precisamente por eso, porque lo que está en juego es el símbolo de la hegemonía de, no sé, 200 años, ¿no? Entonces me parece que en esta cocina Piñera intenta, por ejemplo, pasar por sobre la resolución del Consejo de Monumentos y dice que no, que la va a reponer.
está en discusiones. Hoy día sale el señor que es técnico de esto, Brevis, diciendo que sí, que lo van a ver, yo creo que no van a saber qué hacer con eso, para dónde llevarla, no sé quién va a recibir al pobre Baquedano. Lo tendrán circulando, lo llevarán a la casa de Lucía Iriart. No tengo idea qué van a hacer, es una papa caliente. Pero había un señor que le gustaba la estatua, que se la llevaba. Sí, se la llevaba, sí, pues le gustaban las coleccionadas. Además que la recibe con los brazos abiertos en su predio. Marco, ¿qué te parece este episodio, Chef Meo? Voy a opinar como a ver, primero, antes de opinar como chef, yo creo que todas las estatuas debieran estar en los museos. Hagámoslo muy simple. Esto es poco práctico. Todas las estatuas. Es que no tiene... Marco, un hombre tan europeo como tú. Es que yo creo que el arte tiene que estar en la calle, pero esto es homenaje a militares de una guerra controversial, que no fueron los grandes pacificadores de la Araucanía. O sea, yo no estoy completamente convencido de que tengamos que tener estatuas de militares dando vuelta por las ciudades de nuestro país. Creo que en los museos está muy bien, cuidado, nuestra identidad, nuestra historia, pero en los museos. Las calles hay que promover, a mi juicio, otros valores. De nuevo, la dignidad de los que fueron mutilados en la Plaza de la Dignidad, me parece, eso sí merece una estatua. Gente que por un ideario se enfrentó a la violencia para lograr un cambio en Chile. Pero eso, y ya como chef, yo creo que, creo que es muy torpe lo que hace el gobierno, pero es obvio. ¿Por qué un gobierno instala este debate? Controla la agenda, en su infinita incapacidad de gobernar, de garantizar la paz, pone un tema entre medio de la agenda. Estamos a esta hora discutiendo de una estatua, estamos discutiendo, y efectivamente despertó las pasiones. A mí me parece que el gobierno pone la agenda para dividirnos en vez de unirnos. Es evidente que la solución es sacarla, es obvio. No es lo que decía Pablo con total lucidez. Este es un problema, solucionémoslo, sácala. ¿Quién se le va el corazón en esto? Por favor. A mí no me parece que sea un debate productivo, pero ahí como chef, para participar de la lógica del programa, evidente, es un asesor del presidente o el mismísimo presidente y dice, gran debate y ganamos. De hecho, ¿quién va hoy día ahí? Va la ultraderecha a tratar de instalar un nuevo concepto en el debate, no nuevo, de nuevo un concepto que es el del orden. Nosotros la oposición como el desorden y ellos como el orden. Entonces ellos ordenan las cosas. Sacan la estatua para reponerla. Esa es parte del caos. Por eso creo que en las oposiciones, por muy separados que estemos, divididos o no lo suficientemente unidos, debemos ser capaces de decirle al país, mire, la solución de el orden es sacar la estatua. Punto. Y alguien me dijo hoy día inteligentemente, astuto, me dice, uno de los que estaba hoy día me dice, bueno, ¿y la de Allende? No, Allende ganó los votos primero. El señor Baquedano no ha ganado votos. No ganó votos Baquedano. Es protagonista de una guerra y de un problema en la Araucanía que más o menos conocido. Por tanto, así muy en simple, yo atiendo que en general a mí me parece que las estatuas en los museos, en general, me gustan más ahí estatuas de este tipo. Una escultura, una obra de arte, eso yo llenaría. De hecho, esta es otra discusión. Ese nivel de militarización de nuestra vida cotidiana yo no la comparto. Creo que los militares deben estar en los cuarteles, con todo mi respeto, en los cuarteles donde tienen que estar para prepararse para una supuesta guerra algún día. Un argumento que se escuchó, perdón Laura, esta mañana, cuando se hizo este acto de desagravio, era que finalmente el retirar a Baquedano, toda esta revisión histórica, no es otra cosa que algo que se planificó hace mucho tiempo, o hace no tanto tiempo, por la izquierda, ustedes, bien, que es destruir la memoria histórica del país y finalmente cambiar los valores patrios, que estaría inserto dentro de ese contexto. Bueno, dos cosas. Uno, primero concuerdo con Marco respecto de este vía crucis que estamos viviendo con el gobierno, que nos lleva de estación en estación, a casi un año de que termine, ¿no? A un año exactamente de que termine. Este es un vía crucis, cada día aparece algo nuevo y hoy día efectivamente se instala el debate sobre la estatua. Un debate que insisto, el que calificó de antipatriota o patriota fue el comandante jefe y que salió después respaldado por un gobierno, por el ministro de Defensa y por un gobierno que no fue capaz de ponerle coto a su actuación y a su acto de deliberación. Para que entiendan las personas que nos escuchan en casa, que lo saben seguramente los más antiguos, pero este no es un tema que ha estado con tanta claridad en esta constitución, no está con tanta claridad en esta constitución, muy por el contrario, en constituciones pasadas
la calidad de obediente, de obediencia del poder militar al civil era declarado manifiestamente tanto en la Constitución del 25 como en la reforma de que se hizo el año 71 respecto a la Constitución del 25. Y yo siento que de nuevo es necesario replantearse la posibilidad de remirar. Lucho Mariano Rendón el otro día lo habló, parece que estuvo acá contigo, acerca de la necesidad de debatir respecto del rol de las Fuerzas Armadas. ¿Van a seguir llamándose así? ¿Vamos a hablar de defensa nacional, de seguridad? ¿Vamos a terminar con este concepto de securitización que se habla internacionalmente, ¿no? Este llamado, esta permanente presencia de los militares en todo tipo de actividad. Solo como anécdota, a mí me tocó ir a propósito de casos de acoso sexual al interior del Ejército, a tener una reunión con Desbordes y otras organizaciones feministas cuando él era ministro de Defensa. Y en aquella oportunidad le hicimos ver la necesidad de cumplir los estatutos, reglamentos internos para evitar acoso sexual, abuso y otro tipo de actuaciones al interior del Ejército, y también y lo íbamos a conversar con el ministro del Interior a propósito de las fuerzas de orden, de las policías en definitiva. Y él hizo una afirmación, hoy día candidato presidencial, muy categórica respecto de la Araucanía, diciendo que por ningún motivo, y respecto también de las manifestaciones civiles, que por ningún motivo él iba a permitir que los militares ocuparan o intervinieran en el legítimo derecho a manifestarse. Respecto a lo que dije del plan malévolo de la izquierda, de querer borrar la historia del país, que era algo que planteaban hoy día en la mañana, que esto está inserto en el contexto de querer borrar los símbolos patrios. Eso lo hacen personas yo creo que a veces un poco afiebradas por el momento. Esto genera este discurso del gobierno, lo que dije hace un momento atrás, esta suerte de fiebre, generar fiebres y contraposiciones o polarizar. Le conviene solo a un gobierno que no tiene agenda, que se le está acabando el mandato, que es incapaz de llevar adelante una reforma de pensiones y que solo le queda esperar que se elijan a los constituyentes para empezar una era, desde mi punto de vista, un proceso totalmente distinto. Mira esta foto. ¿Será que esta imagen que vamos a ver a continuación, 1, 2, 3, pum, termina de sentenciar un poco el destino Marco Enrique Dominami de la estatua del general Baquedano y todo lo que hay ahí? Ya que partieron con broma, voy a hacer la propia. Buena noticia, el estado de catástrofe se acaba en un año más. Se acaba este señor y pasamos a otro momento. Yo creo que esa foto retrata perfectamente al presidente de Chile. Yo creo que si tú se lo cuentas a un niño de 8 años no lo creería, ¿no? Mira, en medio de las protestas, cuando hay total cuarentena, el presidente aprovecha el vacío y se saca una selfie para provocar a un país. Él es minoría. Yo quiero instalar rápidamente que creo que las vacunas no lo han hecho mal, a despejar toda sospecha que uno está aquí apasionado, como decía Laura. Eso. Ahora, respecto para recoger el guante de que fuéramos nosotros en la oposición los que tenemos un plan para borrar la historia de Chile, somos demasiado incompetentes para estar unidos, como para además tener un plan. No hemos logrado que Pablo Maltés, gran candidato a gobernador, sea parte de la unidad. Somos tan inútiles que no lo tenemos en la oposición con nosotros en el lugar correcto, Pablo. Dice que es la unidad constituyente. Que es la izquierda latinoamericana la que trazó un camino y ese camino se viene cumpliendo pasito a pasito, suave, suavecito. Sí, yo fundé un grupo al cual, al público que es demasiado actualizado, no tiene por qué saberlo, pero fundé un grupo que se llama Grupo de Puebla, junto a otros líderes, y se nos echa la culpa, entre otras cosas, de muchos planes. Y yo siempre respondo con el mismo... Si no somos capaces siquiera de unir a las oposiciones, malamente haríamos unos planes de agitación. Me encantaría hacer lo transparente, me encantaría tener ese poder de decir, oye, en Ecuador, en Bolivia, a la derecha, volvamos la loca en la calle. Me encantaría. Primero, no mi método en la vida, yo creo en la democracia. Soy un buen ganador y un buen perdedor en elecciones. Pero además creo que, de nuevo, para seguir en la conversación de Chef, creo que es propio, la política no es muy original, siempre es igual. Siempre un 30% del electorado le encanta la teoría de la conspiración, con lo cual siempre hay un oportunista que pone un discurso en el debate. Esto estaba planificado por los cubanos y los venezolanos. Yo siempre hay un público para eso. De ahí sale Trump, sale Bolsonaro, la paranoia, la desconfianza está estudiado por varias universidades. Algo hay en la mente de una buena parte de nuestros pueblos, en el mundo entero, asiáticos, africanos o latinoamericanos, europeos, lo que tú quieras, que uno dice, no, en realidad... era mentira, el atentado a las Torres Gemelas
es falso, no fueron a la luna. Esas teorías paranoicas están. O el COVID es un invento, me lo dicen a cada rato. Sí, un invento de los chinos. La pandemia. Siempre, yo no quiero ser peyorativo, porque sé que hay gente que lo debe creer, porque estadísticamente de cada 10 televidentes de la red, 3 deben creer que efectivamente el COVID es un invento de los chinos. Bueno, yo creo que ese es el problema. Los progresistas creemos en la ciencia y no hay ninguna prueba científica de que tengamos un plan para borrar la historia. Sí, y estoy seguro que aquí vamos a estar a lo mejor unidos un minuto en este programa. La historia de Chile está demasiado mal escrita. La enseñan muy mal. Hasta hace poco, todos los que conocemos estudiantes o tenemos hijos que están, hasta hace poco se enseñaba la historia de una manera muy, muy demencial. Sí, por supuesto. Y muy patriarcal, además. Yo llegué a Chile en el 86, todavía había unas páginas, no sé si era así, pero más o menos, omitían la Unidad Popular, el golpe Allende lo omitían, había como un vacío, y llegó la restauración, normalización de Pinochet. De ahí venimos. Entonces creo que por eso la televisión es tan fascinante, porque yo sí creo que hay un deber de reescribir la historia, no tengo ninguna duda. La Guerra del Pacífico fue una obsesión de la familia Edwards, dueña del Mercurio, entre otros. Una guerra de ricos a la que mandaron pobres a pelear esa guerra. No era una guerra del pueblo de Chile. Son los ricos que tuvieron un problema económico, grandes familias, se armó una pelea y después el pueblo de Chile se movilizó, pero más como esclavo que como amo. Quiero actualizar la realización de nuestro menú en esta cocina de la noche. Quiero entrar ya a un plato de fondo que tiene que ver con Pablo Maltés. Pablo Maltés, candidato a gobernador. Son 6, ¿no? Los contendores. 7. ¿7? O sea, los míos 6. En total somos 7. Yo tengo a Catalina Parot. Orrego. 7. Karina Oliva, Jorge Edward, que diga los ingredientes, porque eso sirve para saber el contenido de la olla, ¿no? De los ingredientes que acabo de mencionar, Pablo Maltés, ¿cuál cree usted que es el ingrediente que más ardor le genera? El más picante. Claro. Parot, Orrego, Oliva, Rojo, Edwards, Natrillo. Yo creo que el rojo estuvo en esta actividad de la mañana. Sí, estuvo ahí. Junto con... O sea, en realidad es lo que más me irrita a mí, porque me parece que es insultante, es ofensivo llevar militares y algunos procesados, unos por tortura. Sí. O sea, lo peor de los violadores de derechos humanos en Chile. Y que un candidato a gobernador, la primera vez en la historia que vamos a elegir democráticamente al que gobierne la región, se dé ese gusto. Yo creo que es francamente irritante, y en ese sentido me arde. Un ají. Me arde, sí. Un ají cacho cabra. Ahora, pero además te quiero decir que yo creo, volviendo brevemente al tema de la estatua y a lo que decía claramente Marco, en ese monumento dice que está el soldado desconocido. Es un niño de 16 años, seguramente pobre, de los acarreados, y arriba, sobre un caballo, el general. O sea, la historia está... Esto de que los símbolos patrios, eso no puede ser un símbolo patrio. Y la historia claramente está escrita así, estratificada brutalmente. Claro, bueno. Pero además que vayan ahora unos militares que poco menos que vienen con los grilletes de Punta Peuco, pasados a tortura, y haya un candidato democrático a una elección que se produce ahora participando en eso, a mí eso me irrita. O sea, de todos. Pero no caemos en la además, perdón, no, yo más que nada que esto es como desconocer todo lo que está detrás, el propio estallido social y todo lo que está atrás, la molestia legítima de este país que motivó todo este proceso que vamos a llevar adelante. Eso por una parte, desconocerlo, es como hacer que nada ha pasado y volvemos a ver los mismos personajes con la misma lógica de estos polos y un candidato como aquí se ha dicho, pero además de una historia que está escrita. Me acuerdo que yo en alguna oportunidad le pedí, finalmente no lo hizo él, Gabriel Salazar, lo hicieron autoras, 3 autoras que escribieron la historia de la República de las Mujeres de Chile, porque además todo esto está marcado por el sello patriarcal, o sea, todo esto son puros varones y señores que están a lo largo de todo el territorio de la República y que tiene todo lo que hoy día se espera que sea lo contrario, ¿no? Es una historia que hay que reescribir con la mirada de las mujeres, con el aporte de la mujer a la historia.
Y esto no es chauvinismo, tiene que ver también con esta lógica de clases que también ha imperado en nuestro país. O sea, tú lo acabas de decir, el general encima de la tumba, ¿no? Es que esté acompañando y sobre un caballo. Claro, entonces es lo suficientemente violento, además con el acto de hoy día para enardecer los ánimos de las personas. Esa imagen es en vivo en este minuto, ¿eh? La grúa, esa parra, está moviendo ahí ya, acomodándose para mover la estatua y trasladarla al lugar donde será refaccionada y quizás al museo, con la propuesta. Pero esto yo lo encuentro francamente tan ridículo. Pero ahí quiero preguntarte, Pablo, estamos viendo ¿qué ponemos mientras tanto? Esto concita la atención de todo un país, 1 tonelada de fierro, de bronce, no sé qué. Mira, ahí lo pueden ver en Technicolor, Super Cinerama. La pantalla. Ah, qué linda la pantalla. Yo una pregunta de chef. A ver. ¿No estaremos cayendo en la trampa? Sí, pues, aquí los tres. Capaz. Todos hablando. Porque Pablo, claro, porque Pablo nombra, yo creo que eso es de buen chef lo que hiciste, de que no nombrar al adversario es el truco número 1 de un competidor, es no nombrarlo, el señor el cual, yo me acuerdo que con Frey, ¿te acuerdas? Yo le decía al senador de C, para no decir su nombre, y se enojaba mucho. Me acuerdo perfectamente. Sí. Pero pasaste por tu proceso de reflexión y ahora estamos todos felices juntos en un subpacto, felices de la vida. Noche, algo así que te salió un autogol. Y me salió un autogol. Pero bueno, para salir adelante con mi propuesta de chef, no estaremos cayendo en la trampa, porque fíjate, un gobierno que se armó, este fue el divorcio, salvo que ustedes no estén de acuerdo, fue justicia social versus orden, y ganamos nosotros. La dignidad, nosotros digo, todos los que estamos en la oposición. Y los que marcharon, los que no marcharon porque querían un cambio, ganó el cambio. El 80%. Él no logró, Piñera no logró decir orden, declaró la guerra, ya sabemos todo para no repetir. El tipo sabe que su único domicilio electoral, y no voy a nombrar a tus contendores, a estos ultraderechas, es el orden. Porque yo creo que efectivamente hay una gran demanda en Chile, y ahí creo que todos estamos fallando en la oposición, que es, sí, entendimos, queremos dignidad, pero también queremos circular por las calles. Sí, entonces, en eso nosotros creo que como oposición, para hablar como chef, ¿ya? No como aspirante a protagonista, sino como chef, no estaremos cayendo en la trampa Estamos discutiendo de orden y ellos diciendo, mira, vamos a ordenar esto, cuando ellos han generado el caos, ellos todo el día. La protesta de hoy, creo que ahí, crítica constructiva, indignarse con la presencia del AD, condenado por tortura, es una cosa, pero en realidad es un factor de desorden. O sea, es un grupo de políticos provocando con militares que están dedicados al orden, a desordenar. Van a las 11 de la mañana a provocar. Se juntaron 3 gatos. Eran 3 gatos. 3 gatos en la estatua, gritando. Estaba toda la prensa, es normal, había interés, es curioso. Entonces no estamos cayendo en la trampa nosotros, en que ellos aparecen como el orden y nosotros el desorden, cuando en realidad la palabra orden, y aquí me traiciona mi pobre formación de filósofo, no es una sola. No es que exista el caos y el orden, no son binarios, no es el caos es esto y ellos son el orden. No, es la discusión que estamos teniendo entre nosotros en la oposición. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? ¿Que los contratos sean en UF es orden? ¿Y porque te paguen en pesos? O cuando hay violencia también, claro, ¿cuál es el orden? Entonces lo que sí sabemos que este gobierno ofreció tiempos mejores, ya sabemos que no fue, pero ahora le queda un refugio, que fue el de Bolsonaro, el de Trump, el de Piñera, el de tu contendor es orden, cuando en realidad ellos sembran caos. Bueno, no estaremos cayendo en la trampa. Esa es mi pregunta abierta para los demás chefs. Voy a seguir en orden entonces la pauta que hemos planteado. Momio. Hoy ¿Te quieren cambiar el orden de la receta? Hoy se anunció la entrega del bono clase media 2021, me imagino que estuvieron atentos a ver si algo agarrábamos. Y un nuevo préstamo solidario para trabajadores formales, medidas que fueron agradecidas por la ciudadanía el año pasado. A esta se suma el tercer retiro del 10%, cuestión que surgió con polémica cuando la gente vio el menú y vio que el que estaba ofreciendo el tercer retiro era el caballero aquí presente. O sea, recuerdo. Se armó la toletone, una jugada que la misma Pamela Giles reconoció acá que había sido desde el punto de vista comunicacional magistral. Eso fue hoy, ahí estoy yo también. Ahí está con banda, mira, ahí estamos, es muy bonita esa imagen porque es transversal. Partimos con demócratas cristianos, socialistas, comunistas, PPDs, este candidato a gobernador con una banda celeste y la diputada Pamela Giles, que es la autora del proyecto que presentamos el 15 de diciembre del tercer retiro. Y que yo, este humilde servidor, hizo la vocería, ¿no? Tercer retiro, efectivamente.
ingresa el 15 de diciembre, luego ingresan 2 proyectos más y el martes próximo en la Comisión de Constitución lo tienen que poner en tabla. ¿Cómo va el conteo de gente que se ha dado vuelta a que ha recapacitado respecto a su posición ante el tercer retiro? Va bastante bien. Yo creo que va a pasar algo similar a lo que ocurrió en los 2 primeros retiros, ¿no? Que parten, y hablo de los nuestros, esto que decía Marco, la oposición desunida, poco inteligentemente enfrenta esta coyuntura dramática que estamos viviendo, pero lentamente se van sumando. O sea, de hecho esa foto da cuenta de yo puedo hacer una pregunta, una cuestión bastante transversal. Porque como soy corta de vista, ¿sí? ¿Qué es la cosa que tienen puesta ahí? No lo había visto yo. ¿Tienen como banda presidencial? No, ahora, es que ahora la foto estamos... anterior. Por favor, no, en esa, tienen como cruzado una... Sí, es a una diferencia banda de los televidentes que están viendo la imagen de Plaza Baquedano, ¿ya? Plaza Dignidad Plebiscitaria, Laura está viendo esa fotografía. Es una banda. Es una banda, como ya. Es una banda que dice tercer retiro. Y que lo que pasa es que cuando fue el plebiscito hicimos unas bandas del apruebo. Y empezó a crecer y mucha gente, particularmente en el Parlamento, claro, se pusieron la banda y ahora propusieron algunos parlamentarios, un colega tuyo, un correligionario tuyo, Gabriel Silver, fue el más empeñoso la idea de la banda, ¿sí? En las bandas, sí. Y respondiendo lo que preguntas, Eduardo, efectivamente se va sumando a gente. Ahora, pero ese va grupo, sumándose gente de derecha también. Ese grupo de gente que va a conformar una banda, ya que estamos hablando, sí, la banda del tercer retiro del 10%, algunos creen que van corriendo aceleradamente para chocar contra el Tribunal Constitucional, que les va a decir de nuevo que esto es inconstitucional. No, pero mira, se interponen... Lo dijo ¿sí? Walker en su... No entiendo, se interponen precisamente. Aquí hay unos actores que están intentando... que armaron una trenza, que es Matías Walker, Carolina Goich, Juan Pablo Letelier, para atravesarse en el camino e impedir esto. Lo mismo que hicieron para el segundo retiro, que concordaron con el gobierno en el Senado. En el segundo... Pero estos 3 que me acaba de mencionar son de oposición. Sí, pero también, recuerden, el segundo retiro, ellos y algunos otros senadores más negociaron con el gobierno, retrasaron, la presidenta del Senado impidió que el proyecto se pusiera en tabla en la sala del Senado, dándole tiempo a Piñera para que presentara su proyecto de ley para apropiarse de este segundo retiro. ¿Te acuerdas que así fue? Sí, claro que... Entonces, lo paralizaron en el Tribunal Constitucional. Claro, porque no fue vía reforma constitucional, sino que un proyecto de ley que iba desde el gobierno. Exacto. Eso se produjo en esas condiciones. O sea, el proyecto fue votado por 130 y tantos parlamentarios en la Cámara, el diputado fue al Senado y ahí lo trancaron. Fueron algunos senadores, con la anuencia de ellos, en acuerdo con el gobierno, para que Piñera pudiera presentar este proyecto y el Tribunal Constitucional, por lo tanto, hiciera su pega. Ahora están haciendo algo equivalente. Son estos 3 diputados, estos parlamentarios que te digo, el presidente de la comisión, Matías Walker, que se había comprometido con nosotros, con Pamela Giles en particular, a ponerlo en tabla ahora. No lo puso. El martes cambia, asume Ilavaca, un diputado socialista, que se comprometió a ponerlo en la tabla, en la comisión, y luego pasará a la sala. Mientras tanto, se produce esto que te cuento, que es Carolina Goich, Juan Pablo Letelier y Matías Walker, intentan impedir que prospere. Pero está en curso. Hay parlamentarios de derecha. La idea es revolver la sopa a ver si el gobierno actúa igual que la vez anterior. Porque si el Tribunal Constitucional, que sería como el chef supremo para esta cocina, dice este plato no sale de acá, no hay vuelta a quedarlo. Sí, pero mira, yo creo que el Tribunal Constitucional quedó bastante a mal traer con esto. O sea, pegarse una segunda desconocida a la ciudadanía en una situación como la que estamos, con la pandemia. Pero viéndome del otro lado, ¿por qué deberían cambiar de opinión si ya ellos ya dijeron que constitucional no es? Porque ahora sí. Porque el 11 de abril... Estuvieron a punto. Por una razón muy simple, porque el 11 de abril, que era lo, ¿no?, de la mano de Laura y de otras más, vamos a refundar todas las instituciones y por tanto están todos en capilla. Están reescribiendo la historia. Están todos en capilla. Pero ese es un dato. Punto. El otro día en la Feria de la Legua, en una feria cerca de la Legua, me decían, nosotros no votamos el 11 de abril si no hay tercer retiro. Entonces nosotros nos fuimos conversando
Salud por eso, tercer retiro Laura. ¿Ah? Salud por eso. Y yo pensaba, y esto tendrá que ser entonces antes o después, cómo lo está manejando también el tema el gobierno, pero independiente de eso, a mí lo que me preocupa francamente, y aunque ayer algún periódico por ahí que hace control de lo que uno dice o no me preguntaba de dónde había sacado los estudios, la verdad que las cifras son bastante elocuentes. A mí lo que me preocupa no es tanto porque para eso vamos a buscar una solución con la nueva Constitución, creando un sistema de seguridad social y seguramente una pensión mínima universal, cuestión que hemos propuesto en varias oportunidades, sino lo que me preocupa es la situación tremenda o la lógica que está detrás. Y en el juego que nos hacen caer, o en la olla, en la cocina que nos hacen caer, justamente como tú partiste diciendo, en un debate sobre una estatua versus gente que no solamente no tiene fondo, que se proyectan cercanos a los 3.800.000 con este tercer retiro aún más, sino gente que efectivamente no tiene con qué subsistir, claro, más declarándose cuarentena en toda la región. A mí me parece grave e infantil la actitud del gobierno, que insisto, está en esta vía crucis de no saber qué hacer y no tomar la decisión definitiva de pescar el dinero y darle soporte a la situación de familia. Laura, antes de darle el pase aquí al chef Enrique Ominami, que lo veo que revuelve y revuelve. No, yo soy solo ayudante de chef. Sí, lo que anunció hoy día el presidente de la República, ¿le parece insuficiente en términos de aporte económico? ¿Perdón? El anuncio del presidente el día de hoy, ¿le parece poco en términos de aporte económico? Mire, yo al presidente, con mucho respeto, porque es la autoridad, no le creo casi nada. Yo hace tiempo que dije que él estaba desfondado, salvo la presentación muy positiva de un proyecto que espero que ingrese y salga igual, que crea el registro de deudores morosos de pensiones alimenticias. La verdad que del resto, todo tiene letra chica. Perdona, como Laura, fue tiro en el primer gobierno. Ese proyecto no es de él. Ese proyecto existe, lo presentó Pamela Giles en la Comisión de Familia hace 2 años. Yo lo conozco porque a mí me tocó, siendo ministra, reformar la ley, y se acuerda Marco, porque colaboró la ley de abandono de familia y pago de pensión alimenticia, te acordarás Marco, suspensión de licencia de conducir, pusimos retención del impuesto a la renta y llevamos adelante una reforma importante en materia de pensiones de alimentos, y yo sé que se han hecho otras modificaciones en el segugo gobierno de la presidenta y hay muchas indicaciones seguramente de los parlamentarios. Pero encuentro igualmente valioso. Que les aplicaron, digamos. No, fíjate que el proyecto está ingresado y lo aprobó la Cámara, está en el Senado durmiendo. Para despejar, me tocó votar los proyectos. Claro. Sí, no ser hay que hacer la aclaratoria, ¿no? Sí, obviedad, como a veces estamos en tontilandia, más de un tonto va a decir, por algo le están diciendo, porque se lo aplicaron. Oye, el plan económico, me gustaría decir algo. El tercer retiro es infinitamente mejor que lo que anunciaron hoy día. Recordemos qué hay hoy día. Un bono de clase media cuyo pecado es que es de nuevo focalizado. El peso de la prueba está en el problemado. El empobrecido tiene que demostrar que es pobre, que disminuyó un 30% de sus ingresos con boletas. Dato para el presidente de la República, que además de mal economista, no conoce su país. 1, hay mucha gente que no tiene contrato, que no boletea, hay mucho trabajo informal, más aún después de la revuelta social, más la pandemia. 2, el presidente insulta a los chilenos cuando dice que es un retiro de ricos, porque el grueso de los chilenos que todavía pueden retirar no son ricos, tienen 30 millones de pesos, según entiendo, acumulados, por tanto ese sí es un bono de clase media. 3, evidentemente es una mala solución empobrecer a los chilenos con sus fondos de pensiones para solver, de acuerdo, pero lo que propone además, quiero recordar para que sepan, si no lo han leído, es un crédito en UF, de nuevo, o sea, un gobierno que no logra empatizar con un dato. Todos los chilenos ganan en pesos y todos los créditos, ya sea por la vivienda o bancarios, son en UF. La UF desde el año pasado a este año subió 830 pesos. Desde que Piñera es presidente, a propósito de caos, la UF lo único que ha hecho es subir más que antes. O sea, es un pésimo economista, pero además no solamente falta la verdad, como dice muy diplomáticamente la futura constituyente Laura Albornoz, sino que dice una cosa que en mi juicio es completamente insolente. Es en el fondo, miren, el tercer retiro es solamente para los pudientes. Es un gran proyecto, Pablo, ese proyecto.
Me habría gustado a mí otra cosa, y yo estoy seguro que a ti también, pero es un gran proyecto que permite dos cosas que son muy importantes. A Laura le importa el tema de las mujeres, a todos, pero tú eres muy sensible porque fuiste ministra, a mí también, por supuesto. Fíjate que el tercer retiro significa también ayudar a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres en América Latina y el Caribe trabajan en 5 áreas principalmente. Salud, educación. Están desafiadas, son las más desafiadas. Manufactura, hotelería y comercio, servicios, ahí trabajan las mujeres. Y con el tercer retiro, si se aprueba, ya está demostrado, porque ocurrió 2 veces antes, ¿qué hace la clase media con el retiro? Catherine Layton, otra candidata constituyente de Antofagasta, del espectro autista, se pudo pagar su diagnóstico, Eduardo, de ella y de su hijo, después de 30 años, con el segundo retiro. O sea, ella en Antofagasta, Catherine Layton, nunca había tenido un diagnóstico siendo el espectro autista, candidata constituyente con Laura. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el tercer retiro? Que va a volver a la economía esa plata. El Estado va a recaudar impuestos y las mujeres, Laura, son indirectamente beneficiadas. Las más beneficiadas. Entonces, lo que tenemos es un presidente, y lo digo también porque creo que además pronto la oposición deberíamos virar hacia el centro y entrar a moderarnos, que es una discusión que podemos tener en una cocina distinta. Mira, podría ser un tema de la segunda cocina. Estoy convencido de eso, estoy convencido que... Entremos a moderarnos. Yo estoy convencido que bueno, de hecho, tenemos nosotros una alianza, andamos juntos haciendo campaña. Con la Alianza Cristiana somos nuestros nuevos mejores amigos. Somos los nuevos mejores amigos. Los de acá no somos. Te vamos a convencer. Pero bueno. Te vamos a convencer que aquí está el eje del bien, el eje progresista, el eje productivo. Están cayendo bien. Estamos cayendo bien, mira, vamos avanzando. Bueno, pero hemos hecho mal las cosas nosotros, y yo quiero decir también, a propósito, nosotros no hemos estado bien en la oposición, en la unidad constituyente hemos hecho mejor que otros, pero nos falta mucho, no sé si estás de acuerdo, Laura, sí, por supuesto, en convocar más. Yo creo que tenemos que estar por supuesto, con Pablo, que Pablo sea candidato a gobernador legítimamente contra Orrego, me parece a mí una mala noticia. Sí. Que gane el más mejor, nosotros tenemos nuestro candidato, pero perdón, él ¿por qué es una mala noticia? Porque fíjate que Pablo, no sé, dejo que hable, no quiero cometer el error de hablar por él, pero mi visión es que lo que está en juego es una discusión bien de fondo. Yo creo que estamos en juego en Chile en cosas demasiado graves para marcar identidades. Es una mala noticia que vayan los dos y no que vaya una sola candidatura. Que no haya una sola candidatura. Humildemente, yo peleé con Laura y fui candidato a ruptura. Y no me arrepiento, creo que fue muy importante la ruptura. Pero hay momento y momento, ese es mi punto. Yo creo que estamos en un país donde el 80% de los chilenos está más pobre que en marzo, con 25.000 muertos, con violación a los derechos humanos, con un estado de excepción. Con un estado de excepción, con cuarentena, con toque de queda. Estamos con una cosa tan grave que me parece a mí, esta es mi autocrítica, es que yo he tratado de llevar a la unidad, es mi tarea ser agente de la unidad, pero aquí tenemos un liderazgo que está por fuera es peyorativo, que compite en la elección del 11 de abril. Solo un paréntesis, nadie lo pudo haber dicho mejor, solo un paréntesis, que cuando dicen con estado de excepción, ¿no están de acuerdo con el estado de excepción? Que incluso el colegio médico lo... No, si yo entiendo que estamos en situación de pandemia y en este caso se justifica. Lo que no se justifica es, porque venimos con estas medidas hace rato, es la rendición de cuenta que se tiene que hacer del mismo respecto a los hechos que suceden en estado de excepción, respecto del informe que tiene que entregar, por ejemplo, a propósito de esto, el Instituto de Derechos Humanos también, de cómo se está cumpliendo este estado, porque esto tiene límites, no es llegar y solamente cerrar y limitar las libertades personales. Esto también tiene que tener una repercusión en qué persona, en qué momento y también en qué medida esto mejora la pandemia. Ese informe, esa rendición de cuenta de una medida tan drástica en la limitación de las libertades personales es la que a mí me preocupa. Fíjate, Eduardo, yo creo que yo no estoy de acuerdo con haber aprobado la extensión del estado porque... No está de acuerdo. Claro, porque fíjate que estamos ahora enfrentados a esta situación no viviendo durante todo este periodo con el estado de excepción. Las vacaciones estas que se autorizaron. Claro. O sea, francamente, el problema... O sea, hemos tenido toque de queda, etcétera. Tú podrías decir, no debe haber pasado nada. O sea, si sirve el estado de excepción, no debería estar pasando lo que está pasando. Lo que está pasando no es por... ¿No será a lo mejor, Pablo, que si no hubiese estado hubiera sido aún peor? No, yo creo que no. El problema de las políticas públicas es que cuando funcionan no se notan.
No, yo creo que fue desastroso. O sea, la decisión de las vacaciones fue un descalabro. Pero quería terminar de decir que respecto de la cocina del tercer retiro y de la oposición, que van muy unidas, porque en realidad nos enfrentamos, así como, ¿por qué no hicimos primarias para gobernador? Que es lo que tú planteas con franqueza. Yo creo que el mea culpa que hacer. Yo tengo que decir que yo fui muy crítico. Nosotros fuimos y le planteamos a cada uno de los partidos, de los presidentes de los partidos, hacer una primaria amplia, donde estuviéramos todos los de la oposición. Y se rechazaron, los rechazaron. Ahora, bueno, venimos con el tema del tercer retiro y nos encontramos con que hay sectores de la oposición que están poniéndole palitos, negociando, haciendo algo con el gobierno, en una situación similar a la que ocurrió al segundo retiro. Sería ideal que nos abriéramos todos. Lúcidamente, Marcos plantea lo necesario, lo imprescindible. Evidentemente no es la mejor solución, pero no hay otro camino que el tercer retiro. La cantidad de gente que no puede retirar son 2.800.000. Los que pueden retirar son casi 10 millones. Y efectivamente, como decía Marcos, la economía se activa de un modo, o sea, los dos retiros anteriores generaron realmente una situación muy aliviada para la población. No solo los que pudieron retirar, sino que el conjunto de la población. Y yo quisiera acotar además que yo no estoy tan triste por esta excesiva cantidad de listas. Recuerden ustedes que hasta hace poco tiempo habían con suerte 4 letras para poder elegir entre candidaturas. Estamos viviendo un proceso distinto. Esto es el inicio de una nueva época. O yo espero y lo deseo que sea así. El que exista hoy día la candidatura nuestra YB22, aprovecho de pasarme la respectiva propaganda, es una señal de una apertura de abanico para los electores, para las personas. Pero si eso implica que pierdan la posibilidad de tener los 2/3. Mira, yo creo que en pos de tener la mayoría uno no puede sacrificar la participación de los ciudadanos. Uno tiene que efectivamente tener el abanico más amplio para que ellos puedan optar entre las diferentes tensiones que ocasionaron, tensiones, desigualdades, inequidades que ocasionaron el estallido social. Y a mí me parece que uno, al contrario, más que apenarse respecto es lamentable, no logramos la unidad, pero habiendo ya pasado ese fenómeno, la verdad que yo encuentro que hay que aprovechar este momento para que florezcan todas las flores. Hay un llamado cada vez mayor, no sé si cada vez mayor, pero lo he escuchado bastante, a votar solo por independientes, pero independientes que vayan en listas de independientes, porque los partidos políticos llenaron sus listas con independientes, pero hay un llamado como que al independiente puro, ¿no? Al que viene desde la naturaleza, brota en un manantial, ese tipo de independiente, porque el 80-20 habría dicho claramente, y además salió como impoluto. Exactamente, y tiene propiedades medicinales, porque el 80-20 habría dicho claramente que no quieren ver a gente vinculada a los partidos políticos escribiendo la Constitución. ¿Cómo lo toman ustedes, que están en ese grupo? Porque lo involucra a los tres. Yo tengo una gran discrepancia con todo eso. Esta noche el general Baquedano va a dormir fuera de la plaza y Pinochet hace 30 años también, esta noche dormía fuera del poder. Esos son los símbolos. Y recuerdo a Pinochet porque Pinochet era el que detestaba a los partidos políticos, detestaba a los políticos. Pasaron 30 años, Marco, ya de Pinochet. Bueno, yo quiero decirle listas independientes que son fascinantes. Lucía Iriart, Sebastián Piñera es independiente, Andrónico Luksic, Juan Sutil es independiente. Te doy listas de independientes. Pero de las clases de ética no eran independientes. Era independiente. ¿Sí? Sí, era independiente. También. Yo lo digo con cierta propiedad y me atrevo, ya me hice una autocrítica, permítanme ahora una crítica. Yo fui el candidato independiente más votado en la historia de Chile, en voto. Y nunca fui independiente. Es un término burocrático que te otorga el servicio electoral por no militar en un partido. Y yo creo que no hay nada más noble que militar por una causa en un partido político. Y pregunto a alguien que tuite, que son tan activos en este programa, tan exitoso, cuéntenme una evidencia empírica que los independientes son mejor que los partidos. Pero un país, cuéntenme cómo le va a Perú, donde ahí gobernaba Vizcarra, un independiente. No terminó el mandato. Topic en este minuto. Yo desafío a alguien que me muestre una evidencia empírica que el independiente
es más inteligente que el militante. O menos cooptable, por ejemplo, o menos... Exactamente, ahí viene y aquí termino. Pero tendrá que ver con la... El 100% de nuestros candidatos son independientes. ¿Los partidos? Sí, no, alguno, pues hay una crisis todas las institucional, patadas claro. en el trasero, todas se las merecen. Obvio. Son pecadores, todas. Cada partido nosotros llamamos 100% independiente, pero suena como oportunista decirlo, aunque es cierto. Yo quiero decir lo siguiente, a mí me importa que una persona sea corajuda. Aquí quiero decir algo bien provocador para efectos de un mundo emergente que votó, por ejemplo, por el Frente Amplio. Dicen, no, aquí la gente no puede repetirse el plato. No, tiene que haber solamente gente nueva. Por tanto, Salvador Allende habría sido vomitado por el Frente Amplio, ¿no? Fue 4 veces candidato presidencial. Y para Allende se repetía el plato. Bueno. Y Allende ya era lo más patético que hay, uno antiguo, de partido político. Yo quiero preguntar... Pero no era otro mundo ese, Marco. No, la desigualdad. Porque, no digo desde el punto de vista de las problemáticas que han sido históricas, pero desde el punto de vista de la percepción de la gente hacia los partidos políticos, hacia los liderazgos. Otra cosa es que a los partidos políticos les demos su merecido. Me parece muy bien el llamado a que corrijan, a ser implacables. Lo que yo pregunto es... y que reformen. Por ejemplo, aquí está Laura, pero nosotros también llamamos una lista independiente, de independiente también de la constituyente. La pregunta es, ¿semipresidencialismo o presidencialismo? ¿Es poder el pueblo? ¿Es dueño del poder? ¿Al pueblo lo que es del pueblo? Esa es la pregunta de la Constitución. Podemos llenarla de derechos, tener la mejor Constitución del mundo, como en Colombia y en Brasil, y tener un bárbaro como Bolsonaro presidente. Entonces necesitamos gente muy valiente en la constituyente, muy politizada. Y mi impresión es que hoy día, en el debate de lo independiente, que yo apoyo, yo llevo puros independientes en mi partido, pero no alcanza. Pausa. Tenemos que preparar el postre todavía, mientras vemos la estatua del general Baquedano, que en este minuto está haciendo ahí, le ponen las, no sé cómo se llamará técnicamente eso, las cuerdas, lona, los arnés. Lingas. ¿Están despegándolo? Lingas. Para poderlo levantar y llevar hacia el lugar de su restauración. Al regreso seguiremos hablando de la importancia. Vamos a ver si alguien acepta el desafío de Marco Enrique Ominami de establecer por qué los independientes serían mejor que aquellos que militan en partidos políticos y qué significa que un independiente se haya metido en las listas de los partidos políticos. ¿Es un traidor al ADN independiente? ¿Es un pseudo independiente? Hacemos la pausa, la última de la noche. Regresamos en la cocina esta noche en Mentiras Verdaderas. Sigue el... Ah, mira, llegó alguien, con una bandera del mapuche, seguramente a manifestarse. Los carabineros dijo, joven, no es la forma. Ahí lo están ¿Qué problema tienen con persiguiendo? Una banderita? A lo mejor él quiere ayudar al proceso. Claro. ¿Tiene un carretón? Llega con su carrito, mira. Oye, bueno, esto está en vivo, Hay gente en redes sociales apostando que se les cae el monumento a Baquedano. Tengo que decirlo. Que se abolla, Lo claro. escoltan. Yo insisto que encuentro que es poca grúa para el monumento. Le veo como Débil. débil. Mis conocimientos de ingeniería, que son nulos, me dicen que... Que se les va a caer. Y va a caer. A propósito de estatuas de iglesias, me acordé de una frase de un tío mío, católico, el padre Esteban Gumucio, decía: a Dios no le importa que quemen las iglesias, a Dios le importa saber por qué los jóvenes queman las iglesias. Lo mismo con la estatua, da lo mismo. La pregunta es ¿por qué se volvió un símbolo? Esa es la pregunta que debería ser rica. ¿Qué importa que la guarden en un closet? Que hagan lo que quieran. Si la pregunta es ¿por qué la estatua despierta esa energía? Y eso sí que es rico, me parece a mí. Pues lo mismo, ¿por qué quemáis una iglesia? ¿Con qué objeto? A lo mejor esto sirve también para dejar de lado las declaraciones de Osa, parece que el ministro ahora de la presidencia, que decía que en definitiva los aportes del gobierno, las nuevas medidas del gobierno que se iban a anunciar iban a depender si se declaraba o no estado de excepción y se mantenía esas condiciones. Claro. O sea, esta lógica de inquilinos, ¿no? Nos tratan como inquilinos, chantajeando al que no tiene para parar la olla, al que no tiene con qué comer, el mantenerlos controladitos y dentro de su hogar. Me parece brutal y es lo que creo que la Constitución debe... reconstruir, no solamente, por cierto, en la dignidad, pero tiene que además recuperar mucha legitimidad y eso tiene que estar puesto en un liderazgo. Por eso es tan importante llevar este proceso bien en un liderazgo que efectivamente se pueda hacer cargo de llevar el proceso constituyente y al mismo tiempo administrar el país. Va a ser una tarea que fíjate que no es fácil y no todos van a tener una buena cuchara para revolver esa olla. A propósito de chantaje, una palabra que se puso muy de moda, porque cuando Pamela Giles dijo acá la otra vez que no va a haber votos si no aprobaban el 10%, también se habló que estaba chantajeando a la gente.
Exactamente, yo creo es una chantajista, no, pero hay chantajistas buenos y chantajistas malos. A ti, Laura lo decía ahora, en La Legua, la gente le dijo, si no hay tercer retiro no hay voto. Lo que contaste. Yo creo que más, o sea, ya fuera de broma, efectivamente yo creo que lo que la gente plantea en todos lados, no lo pueden en redes sociales, pero también en el contacto directo, la gente está hastiada, sí, y lo que quiere es recuperar, tener la posibilidad de disponer de ese 10%, pero además de recuperar de algún modo esto que ha sido el abuso de las AFP. La posibilidad, a mí me escribe gente que me cuenta que perdieron 600.000 pesos por mala administración de la AFP en el último trimestre. O sea, no solo el problema es la pandemia, la angustia, el hambre, sino que además la injusticia, el abuso de un sistema que tiene que ser modificado. Y mientras no sea modificado, esto de algún modo como que le restituye, hace justicia. Con el hashtag Cocina Política MB, hay algunos amables televidentes que le responden a Marco Enrique Minami. Unos de manera bien amable y otros no tanto. No me quieren mucho en Twitter, no sé por qué. ¿Qué prefieres? ¿Amable o no tanto? No, el peor siempre, para despertarme, estoy un poco dormido. No tanto, dice uno, cualquier candidato que provenga de un partido político le rinde cuenta al partido y el partido gobierna, no el candidato, uno vota por la persona, pero esa persona fue asignada por el partido, por intereses del mismo. Los outsiders no necesariamente son malos. Dice Scruffy 21. El alcalde de San Felipe le pegó en la cara a un señor en la plaza y es independiente. No hay ninguna prueba. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué evidencia estadística, empírica, científica existe entre uno y otro? Sí, por de favor. nuevo, nosotros, Carolina Naranjo, antropóloga, candidata nuestra, súper constituyente, Cecilia Valdés, que es militante tuya, de distintos partidos, hay gente espectacular. Pero acá a mí me parece que el debate planteado es la idea de porque soy independiente, soy una garantía de autonomía, no es verdad. Este te va a gustar, que es de lo otro. Voy a leer solo una parte, porque Estás mirando el Twitter, hay mucho de CTM y cosas así. Pero este de Ominami, ¿qué hace ahí? Es un facho CSM, facho. Eso yo también sé que facho, que ha vivido todos estos años de las elecciones. Yo soy, no, eso es falso. Le puedo mandar mi película que le va a gustar, además que ¿Qué te mal, CTM o facho? No, CTM me lo han dicho toda mi vida desde que llegué a Chile, mucha gente, sobre todo en el barrio alto donde vivo, que me pasan diciendo eso. No, sobre el fondo la pregunta. Yo sí creo que lo que está en juego en la constituyente es un debate entre cambio y continuidad. Punto. A mí me da lo mismo si la persona es militante o es independiente. Yo apoyo solo independiente, pero aún así me da lo mismo. Yo quiero gente preparada. Sí, yo creo que de lo único que hay que ser independiente es de intereses ilegítimos. Es el único requisito que debería estar instalado en quienes resulten elegidos constituyentes y lleven adelante el Laura, proceso. pero no justamente eso, parte importante del descrédito de los partidos políticos, que se le han visto como finalmente que han acogido intereses económicos más que a la ciudadanía. Los partidos políticos están conformados en una institucionalidad que está conformada por personas de distinto tipo. Es lo mismo que le digo yo siempre a las personas. ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? Soy taxista. Y si yo le digo que los taxistas son todos unos sinvergüenzas, ladrones que cargan el taxímetro para perjudicar al pasajero, ¿eso sería justo? No, no es justo, porque entonces hagamos el mismo ejercicio en todas partes. Todos los empresarios son unos ladrones aprovechadores que no pagan las cotizaciones.